Buenas tardes a todos en la tercera sesión de nuestro seminario Filópolis, que ahora ya con una perspectiva empieza a tener una coherencia tanto en las tres sesiones que con la de hoy vamos a tener como con el resto de los seminarios de la Torre del Virrey de este curso. Esta tarde el seminario es un seminario duro. René Girard no es un autor en el que podamos encontrar una afabilidad, es un autor duro y lo es también el tema o los temas, el tema, diría yo, de su obra. Creo que René Girard, que falleció en 2015, si ahora no me falla la memoria, no hace demasiado tiempo, falleció en Estados Unidos, en Stanford, si no recuerdo mal, ya en lo que podríamos decir que era su exilio americano. Creo que ha puesto de relieve en una obra muy vasta, muy interesante. A mi modo de ver, Girard es el último gran autor del cristianismo. El cristianismo, como decía Schleiermacher, ha generado lenguaje, ha generado literatura y hasta donde mi conocimiento alcanza, David García Ramos ahora lo corregirá, es el último gran autor de la literatura o de la escritura cristiana. Fundamentalmente, y enseguida doy la voz, por una idea muy fuerte, considerable, y es la de que la crucifixión es el último sacrificio de la humanidad y por tanto todo cuanto haya venido después que quiera aspirar a la condición de sacrificio llega tarde y carece de sentido y está condenado a ser una violencia gratuita y estéril. Es un pensamiento fuerte, formado en una lectura muy intensa de la tradición literaria. Recuerdo aquí cómo avanzamos la semana pasada su obra sobre Shakespeare, sus estudios sobre la gran novela, sobre la obra de Dostoyevsky, su condición de antropólogo. Yo querría resaltar también aquí su formación inicial como medievalista, como alguien que conocía muy bien la filosofía medieval. Es muy interesante, son ecos de mi propia, de haber estado algunos años impartiendo esa asignatura. Me pareció muy interesante cómo podía discutir de tú a tú con Anselmo de Canterbury en algunos aspectos, especialmente con el libro de Anselmo Cur Deus Homo. Estoy hablando de cosas que quizá uno pueda decir a quién le pueden interesar. Yo creo que forman la estructura fuerte de la civilización occidental y por tanto hemos de estudiarlas o hemos de impedir que se olviden. Para ello está con nosotros David García Ramos. Creo que es en estos momentos la persona que mejor conoce a Girard, cuya obra es difícil de leer, puesto que está escrita tanto en francés como en inglés, con versiones distintas. Estábamos discutiendo ahora esto. No es fácil traducirlo, tiene una peculiaridad, un estilo muy característico que hace que no sea nada fácil traducir su obra. Y me alegra saber que algo de novedad hay en este terreno, puesto que David ha avanzado la posibilidad de nuevas traducciones. Yo creo que esto estaría muy bien. Estaba ahora releyendo Clausewitz en los extremos. Si esa obra va a ser de nuevo traducida, bienvenida. Y espero que esta tarde todos podamos disfrutar de lo que considero que es la obra de un autor generoso, difícil, generoso, que necesariamente tiene que hacernos pensar en algunas cosas. David es profesor, David García Ramos, profesor en la Universidad Católica, está haciendo su tesis doctoral sobre la obra de Girard y tiene ahora todo el tiempo del mundo para exponer lo que considere necesario. Muchas gracias, David, por atender nuestra invitación y adelante, por favor. Pues muchas gracias pues a ti, Antonio, por la invitación, porque siempre es una ocasión para pensar de otro modo las cosas que uno lleva ya casi demasiado tiempo pensando. Y es mi caso con Girard, autor al que frecuento desde los 17, 18 años, que fue cuando leí el primer libro de Girard, el primero que él publica y el primero que yo leí, que es Mentira romántica, verdad novelesca. Iré hablando luego un poco de sus publicaciones y de sus libros, pero quería empezar, me gustó mucho cómo terminó la sesión anterior con esa especie de tráiler, ¿no?, sobre esta sesión, hablando del libro de Serres al que hacías referencia, ¿no?, el libro de las fundaciones, un libro difícil,
a mí personalmente Serres, al lado de Girard, me parece un autor mucho más difícil de leer y de seguir, sobre todo en francés. Y en el castellano traducido al que tenemos acceso, pues también es complicado. Eso que dice Serres es verdad, no solo por él, sino cuando frecuentas a los que han sido amigos de René Girard en los encuentros anuales que tenemos. Hay una asociación, el Colloquium on Violence and Religion, que se reúne anualmente de scholars, de académicos, de investigadores en torno a la obra de René Girard, y los que lo han conocido personalmente han disfrutado todos de esa generosidad. Bonomía, ¿no? Diríamos también, una especie de carácter sencillo, ¿no? Que hacía, a pesar de la, insisto, de la complejidad de su obra, la sencillez de su carácter ha hecho que haya acogido, bueno, la lista es interminable. Si leéis la bibliografía sobre y de René Girard, prácticamente todos sus colaboradores, los que han escrito o le han entrevistado en alguna ocasión, la entrevista, que es un género que él frecuentaba mucho, por cierto, pues resaltan este detalle, ¿no? Yo solo he tenido ocasión de escribirme con él en una ocasión y lamentablemente, bueno, él ya estaba muy enfermo y contestó su mujer agradeciéndonos muchísimo todo el interés y las traducciones que estábamos haciendo. Esa personalidad yo creo que tiene raíces profundas, ¿no? Sin entrar en algo que él odiaría de alguna manera, yo creo, en hacer un psicoanálisis, ¿no? de la persona de Girard. Sin embargo, no, es muy difícil en el caso de Girard separar la obra del autor, ¿no? Porque ese estilo que Antonio decía, ¿no? que era difícil, ¿no? En francés, es porque está plagado de coloquialismos, de giros muy, muy, muy idiosincrásicos, que son muy difíciles, terriblemente difíciles de traducir, y que dan a su texto al mismo tiempo una apertura, ¿no? Sin caer en la mera divulgación. Es un autor que, por ejemplo, apenas cita aquello que cita. Algo que nos pone a todos muy nerviosos, ¿no? A los académicos, sobre todo, que estamos acostumbrados a las notas a pie de página, en sus obras son prácticamente inexistentes. De hecho, sé de buena tinta que las que hay se la han puesto los editores. Si comparamos la traducción, por ejemplo, de Mentira romántica, verdad novelesca, un libro de crítica literaria, que es lo que empieza él a hacer, sobre la novela del siglo XIX, de la modernidad, Stendhal, Proust, Dostoyevsky, Flaubert. Si leemos la versión francesa, decía, y la comparamos con la inglesa, resulta que la inglesa, The Side, The Side and the Novel, está llena de notas a pie de página que intentan dar las referencias, ¿no? Lo mismo pasa con Sever Clausewitz, en la edición inglesa, Battling to the End, también está llena de notas con todas las referencias que Girard no quiso poner. Esto es un detalle muy tonto, pero ha hecho pasar a Girard como un académico que es algo muy francés también, por otro lado, o de cierta intelectualidad francesa, ¿no? Serres tampoco, Michel Serres tampoco es una persona que cite. En este libro, de hecho, creo que hay 2 o 3 citas, 2 o 3 notas a pie de página. Ha hecho que se le haya acusado, ¿no? de falta de rigor académico, de falta de rigor intelectual, también, como veremos, por las características de su obra, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Hay una anécdota muy divertida que cuenta Ougarlian, un psiquiatra parisino de origen armenio que escribió con él uno de sus libros más importantes, que reseño aquí, de Choses Cachées, Las cosas ocultas, que va a ser ahora traducido por fin de forma íntegra en Sígueme. A lo largo de este año aparecerá la traducción. Bueno, pues este psiquiatra, ¿no? Ougarlian, decía que en un determinado momento estaban discutiendo sobre una obra de Freud, no tenían el libro a mano y Girard lo buscó y se fueron bueno, ya sabes cómo son los campus de las universidades americanas, se fue a casa de un colega, profesor no sé si de filosofía o bueno, a casa de un colega a preguntar si tenía la obra. Y tenía la obra, pero solo la tenía en alemán. Girard se puso a leer la obra directamente en alemán y a hacer una traducción al francés directamente leyendo en alemán. Si uno lee la obra de Girard, no revela que conozca el francés
como para leer directamente a Freud y hacer una traducción a vuela pluma al francés. No es algo de lo que él se muestre, de lo que él se vanaglorie, de lo que él no muestra sus saberes, es como si tuviera siempre incontables. Hablabas tú, ¿no?, de Anselmo, ¿no?, de cómo él es capaz de dialogar con grandes autores, con Santo Tomás, con Anselmo, con Agustín, con todos los grandes autores de la gran tradición occidental, sin citarlos, pero la sospecha de que tal vez no los ha leído y está citando ideas se desvanecen cuando uno empieza a encontrar estos pequeños detalles, ¿no?, que hacen ver que realmente los ha leído a fondo, en profundidad y en sus lenguas originales. Evidentemente, cuando uno descubre que estudió en la escuela nacional, ¿no?, de archiveros y cartógrafos en París, en el año 41, en el París ocupado, ¿no?, del 41, puede empezar a entender por qué el alemán fue una lengua que tal vez no le costó demasiado aprender. Pasa ahí la ocupación y cuando pasa ahí la ocupación conoce a toda la intelectualidad que no está en ese momento en la resistencia. Él habla en uno de sus libros de su relación con René Char y también con todos los grandes pintores. Conoce a Picasso, conoce a Braque, tiene un contacto en esos años 40 tan difíciles, un contacto con algo que él luego va a estudiar muy bien, que son las modas artísticas que arrastran detrás lo que voy a explicar enseguida son los deseos miméticos, ¿no?, de los individuos. Inmediatamente se va por lo que él pensaba en hacer 2 años a Estados Unidos, una plaza de asistente de conversación prácticamente, y se va a quedar ahí el resto de su vida, hasta 2015. Va a estar en la Universidad de Buffalo, en la Universidad de Duke, va a estar en la Johns Hopkins, donde va a organizar, luego lo diré, un encuentro importantísimo, y va a terminar sus días académicos y sus días mortales en Stanford, en la Universidad de Stanford, donde ocupó distintas posiciones, director de departamento, la cátedra, etcétera, etcétera. Bien, no me detengo mucho más en esto. Hay una figura que sí quiero recuperar y ya pasamos al valor de su obra y a lo que él dice en su obra. Es la figura de su madre. Esto es una cosa casi emotiva, si queréis, o sentimental mía, pero él habla muchísimo de su madre y de 3 obras que oyó, escuchó y recibió de su madre. Una es una versión del Quijote para niños que su madre le regaló y que le leía. El Quijote va a ser una obra importante en el desarrollo de su teoría mimética. La otra es una versión también en francés y me imagino que adaptada del libro de la selva, una obra que él no ha estudiado, de la que no ha escrito nada, pero ha dicho en varias ocasiones que tiene fuertes componentes miméticos, de rivalidades miméticas y en realidad cuando uno la lee bajo esa perspectiva, dice, caramba, Rudyard Kipling él lo utiliza, ¿no?, tiene este criterio, ¿no?, para decir una gran obra es aquella que revela la mecánica oculta del deseo mimético. Y entonces uno entiende por qué Rudyard Kipling puede ser considerado un gran autor, con todos los defectos que le podamos encontrar. Y la última, que es algo que he releído hoy que había leído y había olvidado, y es que su madre le leía los I Promessi Sposi de Manzoni, y ellos, su hermano y él, le pedían que les leyera constantemente el capítulo de la peste, ¿no?, el capítulo 31, ya al final de la novela, cuando pasa una narración de la peste en Milán, y la peste, como veremos, va a ser uno de los elementos principales a tener en cuenta en su obra. En el esquemita que había preparado, había pensado comenzar, ¿no?, señalando la importancia de su obra en el panorama intelectual de los 60-70, que es cuando su obra realmente se produce, se publica y adquiere la importancia que ha llegado a tener hasta hoy. Digamos que ya en el 72, cuando publica La violencia y lo sagrado, es la obra que le consagra. Es solo su segundo libro, si exceptuamos un libro que tiene entre medias sobre Dostoyevsky, que no deja de ser una colección de artículos. Ya a partir del 72 publica La violencia y lo sagrado, luego más adelante publicará Las cosas ocultas desde la fundación del mundo en el 78 y cerrará lo que sería el corpus de su sistema, aunque él rechazaría el sistema y explicaré ahora por qué, el corpus de su sistema con El chivo expiatorio, que es una de las obras más conocidas.
donde completa de alguna manera o pone la pieza final a su explicación o su propuesta mimética. Hay algo que quiere hacer Girard que es absolutamente ambicioso y que hace de él lo que Antonio ha dicho al principio, un autor, el último gran autor, si queréis, el último gran autor cristiano, o de la cristiandad, o de Occidente, o de la gran tradición. Así ha sido reconocido por muchos, no es que lo diga yo que soy un girardiano, evidentemente que voy a decir yo de él, ¿no? Sino que ha sido reconocido por grandes figuras. Cuando falleció en 2015, bueno, desde el presidente de Francia, creo que entonces era el primer ministro era Hollande, hizo un comunicado oficial, recibió homenajes en Francia, en Estados Unidos. Es decir, esta importancia viene de la ambición de su obra, ¿no? Y Relia decía las actas de un congreso que él organizó con Richard Maxey y Eugenio Donato en la Johns Hopkins en el 70, los lenguajes críticos y las ciencias del hombre. No os lo he citado porque es un libro que había olvidado y hoy por algún motivo he ido a ver cuál era su contribución. Y resulta que nada más empezar, él tiene es de los primeros que habla, pero son casi palabras de honor. Nada más empezar dice lo que luego va a ser su obra, ¿no? Perdonadme que no os lo haya puesto, el que esté interesado le puedo pasar tranquilamente el texto de Girard, la intervención. A medida que observo esta sala me asusto ante el pensamiento de que yo he contribuido, aunque modestamente, a la presencia aquí de una compañía tan numerosa y distinguida llegada de una costa tan lejana. Está hablando del famoso desembarco de la French Theory en la teoría francesa, ¿no? La théorie en Estados Unidos, que fue algo absolutamente devastador en los campus de humanidades en todos los sentidos. No sé si nos dará tiempo a discutir por qué. Devastador y al mismo tiempo enriquecedor. Es decir, no hay que, yo no le quito importancia a ninguno de estos autores, ni mucho menos. Son autores que frecuentemente he leído, como un buen posmoderno que soy, pero el efecto en los campuses que ya estaban, eran ya un caldo de cultivo preparado para recibirlo, fue absolutamente devastador. Lacan, Jacques Derrida y otros muchos postestructuralistas. Dice un poco más adelante, todos estos que estamos aquí, dice, como todos sabemos, en un limitado número de lugares y de instituciones, notablemente en la École Pratique de Hautes-Études, en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, esta tendencia centrífuga, él está hablando de una tendencia a pensar que es posible un conocimiento unitario de las cosas, pero específicamente del hombre. Esta tendencia que parece que está desapareciendo, dice, aparece interrumpida, exactamente, e incluso revertida. Las ciencias del hombre es la etiqueta normal para la nueva área de convergencia, o por lo menos de diálogo. Las ciencias del hombre comprenden lo que todavía llamamos generalmente las humanidades y las ciencias sociales. La primera intención de la denominación ciencias del hombre es presentar un desafío directo a esta distinción. En orden a engarzarnos en un diálogo fructífero, debemos asimilar algunas de las asunciones básicas en las que tienen sus raíces las presentes dicotomías. Es decir, la ambición que tiene René Girard es explicar al hombre, decir qué es el hombre, decir en un momento determinado Cesario Bandera, un profesor español de Málaga, afincado en Estados Unidos como él desde los principios de los 60, en la Universidad de North Carolina, amigo íntimo de René Girard, dice que en una determinada conversación con él, está publicada una entrevista que han publicado recientemente, y él me lo contaba también, dice, René Girard dijo, creo que voy a ser capaz de explicar el origen del hombre, racionalmente, científicamente, sin necesidad de recurrir a la revelación o a cualquier otro tipo de discurso. Esta es la ambición de la obra de René Girard. Una ambición que para el buen católico que es Cesario Bandera es una ambición desmedida que va a hacer que su obra naufrague, ¿no? Y de alguna manera ese es el gran problema de Girard, ¿no? En la primera cita que os he puesto, y si os parece la leemos, no sé si puedo compartir yo, que no me cuesta nada, lo sé hacer. Lo digo por tener el texto delante, yo lo leeré en castellano, pero
Como quieras, David, ¿puedo compartirla yo No, la comparto yo, así si la tengo que mover la muevo yo. yo. A ver. Espera, un segundo. Ah, vale. Gracias, perdona. Tenía que haberte lo pedido antes, fíjate, he entrado antes justo con la idea de pedirte estas cosas y mira. Adelante, estás habilitado. Vale. Bien, aquí lo tengo. Bien. Bien, me refiero a esta cita, ¿no? Más o menos, si traducido un poquito a vuela pluma, en efecto, es la voz poco conocida. Bueno, méconnue no es exactamente poco conocida la mejor traducción, pero conocida a medias, ¿no? Como es un término que Girard usa mucho, la méconnaissance es una palabra que juega un papel fundamental. Es la voz poco conocida de la realidad la que durante toda mi vida he intentado escuchar y transcribir. Estas palabras dicen también lo que quería hacer, que me obligan a preguntarme si realmente lo hice. Es decir, es un momento, 2002, en el que se publica una colección de ensayos que él ha publicado en inglés, y esta cuestión de las lenguas de la que hablaba antes Antonio es muy interesante también. ¿En qué lengua habla Girard? En uno de los congresos de estos de los que hablaba antes, ¿no? Era frecuente que Girard empezara a hablar sin darse cuenta en francés. Los congresos se tenían en inglés, o se pasara al inglés o a cualquier otra de las lenguas que dominaba, sin solución de continuidad. Bien, estas palabras dicen también lo que quería hacer, que me obligan a preguntarme si realmente lo hice. Este título no debe interpretarse, el título del libro, es la voz desconocida o méconnue de lo real, de la realidad. No debe interpretarse como una promesa que yo pretenda cumplir. No. Afortunadamente hay para mí en estos ensayos un motivo de orgullo menos abrumador que el abrazo directo a la realidad, más modesto, si se puede decir. Además del placer de releerlos en mi lengua materna, me complace constatar que no reflejan las modas bulliciosas de nuestro último fin de siglo. Este es otro rasgo de la obra de René Girard. Él se va a desmarcar de París y menciona aquí el nombre de una ciudad, que es el tema que nos va a ocupar enseguida, de la que él se desmarca. Su exilio, su huida de París, tiene que ver un poco con esto. Es una especie de alergia al mimetismo que nos hace seguir a todos el mismo compás. En la escena, ¿no? Esta escena de la película El Club de los Poetas Muertos, cuando salen al patio y les hace seguir el compás, ¿no? Que cada uno ande a su aire y terminan todos caminando al mismo ritmo, un ritmo casi marcial, ¿no? Esa imagen, ¿no? del mimetismo que nos empuja a hacer lo mismo que hacen todos de manera poderosa en la ciudad y en la gran ciudad y en una ciudad como París. Es de todo esto de lo que va a oír René Girard, ¿no? Y aquí lo dice, ¿no? En el momento de su composición caracoleaban en la vanguardia de las universidades, perdón, además los diversos avatares de la teoría francesa que en el momento de su composición caracoleaban en la vanguardia de las universidades americanas. Había allí, en el orden de la inteligencia, de la intelectualidad, una extraña anticipación de otro desbocamiento mimético, con consecuencias más amplias, la burbuja bursátil que estalló un poco más tarde en Wall Street. Todas estas teorías eran destrucciones. Esta referencia a la burbuja bursátil, que parece absolutamente fuera de lugar y anecdótica, es constante en la obra de Girard. Él es capaz de saltar de un nivel, el académico, a otro nivel, el económico, porque él cree que hay un tejido que une todo, que existe un mismo mecanismo que nos permite explicar lo económico, y ahí está la obra de un académico como Jean-Pierre Dupuy, experto en economía, ¿no? Y sobre todo en economía de toda la tradición, desde Adam Smith hasta John Rawls, todo lo que sería la teoría económica. Dupuy ha aplicado la teoría mimética a la explicación de la economía. Bueno, bien. Todas estas teorías eran destrucciones ilusorias de la realidad. Lo que me protegía de ellos no era el desprecio descarado por todas las teorías, que triunfa hoy en día como una última moda más, una última teoría más, ¿no? Él es alérgico a la teoría. Por eso decía antes que el sistema Girard escapa también. Y vais a entender enseguida qué es lo que piensa el de la ciudad. Casi ya no hace falta que explique qué es lo que piensa el de la ciudad. Si entendemos ciudad como teoría, si entendemos ciudad como sistema, si entendemos ciudad como organización. Es otra cosa. Charles Ramón en el siguiente texto lo va a explicar mucho mejor de lo que yo lo podría haber hecho.
lo que me protegía de ellos no era el desprecio descarado por todas las teorías que triunfan hoy en día y que no es más que una moda nuestra, el rencor del borracho contra las botellas vacías, sino el realismo de otra teoría, de la que no estoy seguro si fui yo quien la hizo o si fue ella quien me hizo a mí, la llamada teoría mimética. Y aquí hay un tono ciertamente místico, esotérico, en el que aparece de alguna manera lo revelado como una parte integrante de su obra. De alguna forma, en René Girard, el pensamiento que él no solo respeta, el pensamiento racional, sino que él quiere a toda costa, sea cual sea el precio que haya que pagar, quiere tener un pensamiento científico 100%, no le interesa un pensamiento revelado y, sin embargo, no deja de estar dentro de su teoría, y permitidme que aquí ponga, siempre que hable de la teoría de Girard, unas comillas, dentro de su teoría, lo revelado, lo que se revela y permanece externo al pensamiento, juega un papel absolutamente fundamental, ¿no? Bien, es la cosa misma, es lo real, en una especie de elan, de impulso fenomenológico que algunos autores han sabido ver, en Italia especialmente, y también en Francia, Stéphane Binolo, han visto en René Girard una suerte de fenomenólogo, sin ser un fenomenólogo, evidentemente, y basta leer su obra. Pero hay una búsqueda de volver a la cosa misma, teniendo en cuenta también algo que él cuenta en una de sus obras, en Los orígenes de la cultura, precisamente, que la palabra cosa, en las lenguas, en algunas de las lenguas romances, viene de la palabra causa, tiene una connotación judicial, de proceso, y por tanto de delimitación entre la culpa y la inocencia. Tiene una raíz, también la palabra sin en inglés y en germánico, la etimología. Él juega, prácticamente parece que se conoce de memoria la obra de Emile Benveniste sobre el vocabulario de las instituciones indoeuropeas, y lo maneja con una soltura que a mí me resulta fascinante, ¿no? Bien, pues esa vuelta a la cosa misma, esa vuelta al fenómeno mismo, algo que se escapa pero que está ahí mostrándose, y que de alguna manera nosotros nosotros conocemos a medias, ¿eh? En inglés lo han traducido como misunderstanding, y desde mi punto de vista es un error en la traducción, no es exactamente un misunderstanding, no es un malentendido, es casi más un conocer a medias, un saber pero no querer saber, un mirar a otro lado para dejar de ver algo que realmente no queremos ver, pero que es el comienzo de todo conocimiento. Ese algo que estoy yo mismo evitando mencionar, como la bicha, ¿no? como un anatema, es la víctima sacrificial, que juega un papel fundamental en toda su obra. Explicar, perdonad, bien, vale, vamos, entonces tengo que hacerlo en dos partes. Bien. Explicar la teoría mimética se puede explicar en un minuto, y es lo que voy a hacer yo ahora, para ir rápido. Se ha explicado 1000 veces probablemente, y no estoy exagerando. La bibliografía sobre René Girard tiene un lugar común que a mí me aburre muchísimo, y es que todo, al ser una teoría más o menos periférica o marginal, que se conoce poco y mal, es decir, no se ha leído en profundidad a Girard, todo el mundo, todo girardiano o todo practicante de la teoría mimética se ve en la obligación de tener que explicar la teoría mimética. Entonces, es un lugar común en todos los textos que hablan sobre Girard o de la obra de Girard, la explicación de su obra. Él mismo lo hace y se explica a sí mismo la obra. Se explica a sí mismo su idea, ¿no? Prácticamente una única idea, ¿no? Que se puede desenvolver, ¿no? Como un mapa en varias partes, pero es un único mapa, una única idea. A mí me ha pasado una cosa muy curiosa. He presentado ahora un artículo para la revista de teoría mimética en Estados Unidos con Tallon, me lo han aceptado, y lo único que me han pedido es que si podía incluir un párrafo 2 explicando la teoría mimética para aquellos que no la conocen. Y digo, hombre, ya, pero si es una revista de teoría mimética. Entonces tenía que hacer ese ejercicio. Lo explica mucho mejor Charles Ramón, profesor de París 8 en Francia, en este texto, en el segundo texto, en el que va a hablar un poquito de qué papel tendría la racionalidad mimética dentro del proyecto ilustrado, y va a explicar de paso la teoría mimética.
Esta racionalidad mimética se distingue de la racionalidad ilustrada, en primer lugar, por ser intrínsecamente paradójica, y no solo en sus consecuencias, mientras que la racionalidad ilustrada sujeta al principio del tercero excluido, que no explico, pero que se entiende, una cosa y no podemos decir que la ciudad es y no es buena, o es buena o no es buena, que es de día o es de noche. Las dos cosas a la vez no pueden ser. La paradoja de que se den las dos cosas a la vez no puede darse. Esto que viene de Aristóteles, ¿no? Bueno, pues la racionalidad mimética de alguna manera incluye este pensamiento paradójico dentro de sí. Esta sería la primera diferencia. Girard lleva muchos años desarrollando la noción de paradoja primaria explicativa, perdón, estas tesis que son bien conocidas, y ahora las va a explicar Gamón. El modelo que guía hacia el objeto deseado es al mismo tiempo el que impide alcanzarlo. El deseo para Girard es un deseo que siempre es mimético, el deseo que a él le interesa. Por supuesto, él sabe que hay necesidades como el hambre, la sed e incluso ciertos impulsos sexuales que no están mediados, no necesitan un modelo. Uno bebe porque tiene sed, llega a casa sediento y bebe, no hace falta que haya un tipo bebiendo al lado para que le entre sed. Pero precisamente uno bebe cerveza porque hay otros que han bebido cerveza antes con él y le han introducido en el noble arte de beber cerveza. Uno bebe vino o se puede llegar a sentir presionado para tomar una copa de vino aunque no le apetezca por una cuestión social. O puede desear beber vino porque ahora está de moda saber de vinos y catalogarlos. Este funcionamiento del deseo mimético, que es súper intuitivo, que todos reconocemos, todos tenemos un Mac porque hace unos años se puso de moda que todos tuviéramos un Mac y el que se quería distinguir se distinguía comprándose un Mac. Y la cantidad de ejemplos que podemos poner, los que hemos trabajado en secundaria lo vemos constantemente, incluso en la universidad también se ve constantemente, cuando tienes un grupo de alumnos que quiere distinguirse a sí mismo de todos los demás, pero tú que los ves a todos como grupo, ves que son todos muy parecidos. También esta tendencia, ¿no?, a verlos todos como muy parecidos, a homogeneizar. El deseo mimético que hace que el objeto de deseo no sea lo importante, y esto es fundamental fenomenológicamente. El objeto de deseo ya no es importante, sino que lo que es importante es el modelo que me presenta ese objeto que yo he de desear. El objeto, en un determinado momento, en un siguiente paso dentro de esta dinámica o de este mecanismo mimético, el objeto termina desapareciendo. Se desea porque el otro desea. El gran ejemplo es las memorias para mí, desde mi punto de vista, Girard lo comparte en cierta medida, las memorias del subsuelo de Dostoyevsky, donde para este ser del inframundo, ¿no?, el deseo no conoce objetos, conoce solo rivales. Modelos que, siguiente paso, sería un tercer paso, que terminan convirtiéndose en rivales. En modelos que terminan convirtiéndose en rivales. Esta es la otra dureza de Girard. Lo que nos va a contar no es nada agradable, porque este mecanismo que os he desglosado en 3 pasitos es algo que ninguno nos reconocemos, que todos vemos en los demás, pero no, a mí no me sucede. Yo deseo las cosas que deseo porque mi deseo es original. Fui yo el primero en desearlo. Yo la quise primero. Etcétera, etcétera, etcétera. Nadie reconoce que su deseo sea una mera copia del deseo del otro. Y el cuarto paso en este mecanismo, en este esquema mimético, es el que introduce uno de los elementos fundamentales y el que nos va a introducir también en la visión que tiene Girard de la ciudad, que es la violencia. En el momento en el que los modelos se acercan demasiado, en el momento en el que yo creo saber tanto como mi maestro, o opto a una plaza a la que tal vez mi maestro también está optando, o un largo etcétera, pongo el ejemplo, ¿no?, de la educación o del mundo académico, pero buscad cualquier otro ejemplo en mi jefe. Mientras es mi jefe puede ser un modelo para mí, pero en el momento en el que yo puedo optar a su puesto en el mundo de la empresa, en el mundo económico, evidentemente se va a convertir en un rival. La violencia aparece y aparece lo que Girard denomina la rivalidad mimética, que ha venido de ese mimetismo de apropiación. 2 manos se abalanzan sobre el mismo objeto y esas 2 manos casi tapan el objeto. De alguna manera desviamos nuestra atención del objeto al que hemos empezado a mirar porque había otro que le estaba mirando, y esto es muy interesante a nivel de antropología
biológica, no antropología etnográfica, porque los primates y de entre ellos nuestros ancestros tienen una característica y es que somos capaces, los seres humanos somos los únicos primates capaces de no mirar a los ojos, mirar a lo que el otro está mirando. Esto que parece una tontería es el origen mismo del lenguaje, es decir, sustituimos la mirada del otro por el objeto o sustituimos el objeto por la mirada del otro. La mirada del otro nos lleva al objeto y deseamos el objeto. La palabra desempeña la misma función. Es decir, cuando miramos el objeto porque otro lo está mirando y abalanzamos la mano para apropiarnos de ese objeto, la mano, las distintas manos que se abalanzan sobre ese objeto tapan el objeto y hacen que desviemos nuestra mirada del objeto a las manos y volvamos otra vez al sujeto que era nuestro modelo, que se ha convertido, se ha transformado en una metamorfosis absolutamente monstruosa, dirá Girard, en un monstruo, en nuestro rival, en un ser execrable, ¿no? Teológicamente estamos ante el pecado original, teológicamente estamos ante el hombre de la caída, ¿no? Y aquí una de las críticas que se le realizan a Girard es, bueno, es que entonces el comienzo del hombre es el hombre caído, no hay un hombre no caído antes. Esto es absolutamente fundamental. Estoy pensando en Emerson, en las discusiones que teníamos, ¿no? El primer día sobre Emerson. No hay un hombre que no sea un hombre caído. René Girard responde categóricamente, un católico convencido de misa diaria, responde categóricamente que sí, que el primer hombre es el hombre caído. No hay un hombre previo al hombre caído. No hay un momento previo a la caída. Lo cual es... ciertamente plantea una problemática que aquí no podemos abrir y continuar, pero que quería dejar puesta ahí. En el momento en el que aparece esta rivalidad mimética, de alguna manera, el siguiente paso, o el quinto paso, lo que yo llamaría el quinto paso, es una suerte de contagio mimético, en el que algo que parece que es un uno a uno, un face to face, se convierte en algo muchísimo más generalizado, se difunde como una plaga. La metáfora de la plaga, de hecho, para Girard va a ser recurrente y constante. Tiene un texto sobre las plagas en la literatura, publicado en Literatura, Mimesis y Antropología, que es una auténtica maravilla, que releí precisamente pues en marzo, abril del año pasado, y publiqué un post sobre las plagas, ¿no? Sobre la peste. Bien, en este momento es muy interesante, ¿no? Hay un profesor de la Universidad de Málaga, Manuel Arias Maldonado, que ha publicado un libro sobre la pandemia que a mí me ha resultado muy interesante y muy aburrido a partes iguales, pero tiene algunos capítulos muy interesantes en este sentido sobre la plaga, la peste, la pandemia como metáfora de lo social, recuperando el pensamiento. Bueno, no me meto por ahí, pero vamos al quinto paso, al sexto, perdón. El quinto es la difusión contagiosa de estas rivalidades miméticas. El sexto paso es la guerra del todos contra todos, la indiferenciación absoluta, donde todas las marcas que nos diferencian han desaparecido y por lo tanto la marca que diferenciaba al jefe de mí, al jefe del trabajador, al profesor del discípulo, todas esas marcas sociales que nos han diferenciado desaparecen y lo que aparece es un caos, un totum revolutum, un tohu vabohu del todos contra todos. Esto en el ser humano, para René Girard y luego con todos los descubrimientos de las neuronas espejo dentro de la neurociencia, esta intuición de Girard, pensad que esta intuición es del año 61, la desarrolla con más profundidad en el 72 y sienta sus bases psiquiátricas en el 78. Las primeras investigaciones de Galese y Rizzolatti sobre las neuronas espejo datan de los años 80. En esos años 80 tiene un encuentro en Stanford Girard con Galese y con Rizzolatti para hablar de la imitación y de las neuronas de espejo. Lo que se sabe de las neuronas de espejo, lo poco que se puede saber es que el hombre es algo que ya había descubierto Aristóteles hace más de 2 milenios, más de 25 siglos, que es que el hombre es fundamentalmente imitación. El hombre es fundamentalmente mímesis. El hombre es un ser especialmente dotado para la mímesis. Eso de que esa expresión, ¿no? un mono de imitación, ¿no? o imitar, ¿no? como un mono, no rinde realmente la realidad.
el que realmente imita mejor que cualquier mono, mejor que cualquier primate, es el ser humano. Es capaz de ser espejo del otro. El texto bíblico, ¿no?, que podemos evocar aquí es el estar hechos a imagen, reproducir la imagen de Dios. Lo mimético está ahí desde el inicio. Digamos que esa imitación está presente también en el mundo animal. En los primeros capítulos del Violencia Sagrado, donde traza una etología, ¿no?, del comportamiento animal en torno a la violencia y a la mímesis, siguiendo a Loren bien de cerca, lo que dice Girard es sí, pero todos los animales, todas las especies tienen mecanismos para controlar ese mimetismo desbocado que lleva a una violencia del todos contra todos. De manera que los animales, antes de llegar a esa violencia del todos contra todos, han restablecido ciertas jerarquías, ciertas limitaciones, ciertas estructuras que impiden que la especie se autodestruya. El ser humano es la primera especie, y esto es un topicazo y un lugar común de película americana de serie B, es la única especie que puede autodestruirse. Es la única especie que puede autodestruirse, que sería capaz de autodestruirse. Técnicamente lo hemos conseguido en el siglo XX, es decir, el siglo XX ha sido el primer siglo en el que realmente podíamos acabar no solo con nosotros como especie, sino también con todo el planeta Tierra, a través de la utilización del armamento nuclear, etcétera, etcétera. Toda la apocalíptica que surge ahí es enormemente interesante también. Termino, 7º paso, y me ha quedado en 7, creo que nunca había conseguido hacerlo en 7 pasos. Este 7º paso, que es el número 7, no es el de la perfección, es la solución que Girard dice que el hombre ha encontrado y que es la que hace del hombre hombre. Es la solución propia del ser humano, que no es un mecanismo de represión de la violencia. Esos mecanismos represivos de la violencia que Freud cree descubrir, probablemente formen parte de nuestro equipaje, ¿no?, de nuestra mochila más animal. Pero lo propio del humano no es eso, y aquí entraría toda la cuestión de la naturaleza y la cultura. Lo natural del ser humano es precisamente lo cultural, es decir, la selección de una única víctima sacrificial sobre la que descargar toda la violencia que se ha difundido, que se ha expandido por todo el grupo, de manera que tras esa violencia descargada sobre una víctima, una única víctima, insisto, sustitutoria de todas las posibles víctimas, el momento de después es el momento del nacimiento de lo religioso, dirá al principio de Achever Clausewitz, ¿no?, en la introducción, el nacimiento de lo religioso, el nacimiento de lo humano y el nacimiento de la cultura. Todo a la vez. Aquí la cuestión de moral también es interesante, porque en toda la explicación que yo estaba haciendo de lo que pasa antes de la resolución sacrificial, del sacrificio de una única víctima, yo la he explicado y la hemos leído de forma cultural, es decir, antes parecía que ya había cultura. Aquí hay una cuestión en la que no voy a entrar, que tiene que ver con lo diacrónico y lo sincrónico. Es decir, lo sacrificial está antes de que haya hombre, aparece el mecanismo y antes del mecanismo no había ser humano y luego sí. No vamos a entrar en esa cuestión, que es la del huevo y la gallina, pero sí quería señalarla muy brevemente, porque tiene que ver con una aparente aporía o paradoja sin solución, que sin embargo Girard integra sin ningún problema en su pensamiento, o consigue integrar desde mi punto de vista en la teoría mimética. Bien, esto es lo que explica Charles Ramón aquí, no lo voy a leer para no aburriros, pero sí quería leer, no voy a leerlo para ir algo más rápido, pero sí al final del texto, la otra diferencia principal entre la racionalidad mimética y la racionalidad de las luces, ilustrada, es temática y más que estructural, ¿no? Tiene que ver con lo que Antonio ha mencionado, ¿no? El relato evangélico, judío-cristiano en general, pero como ápice, como culminación, el relato de la pasión en concreto, y utilizo la palabra relato con toda la intención, es una narración, es un relato, es un mitos, es el mito que acaba con todos los mitos, es el relato que dirá Maurice Blanchot, ¿no?, el final de todos los relatos. Ya no es posible hacer un relato después de este relato, sin caer en lugares comunes. Gracias a Dios, desde mi punto de vista, esto no es tan así, y hemos podido disfrutar de la gran literatura precisamente después del relato de la pasión. Tenía un profesor de teoría de la literatura en la Complutense que explicaba el origen de la literatura moderna.
y para sorpresa, ¿no?, de todos nosotros, éramos 100 y pico en el aula, un profesor del que podíamos pensar de todo menos veleidades cristianas, y dijo: el origen está en el momento en el que Pedro se arrepiente. Es el momento en el que aparece el primer personaje redondo. No es así, podemos hablar, se puede discutir, evidentemente estas afirmaciones tan categóricas merecen ser discutidas, pero sí es muy significativo, porque ese momento es el momento también que elige René Girard en el chivo expiatorio, la conversión de Pedro, el arrepentimiento de Pedro, para darle el toque final a su explicación de la teoría mimética. Creo que es el capítulo antepenúltimo del chivo expiatorio. Este relato de la pasión va a hacer que de alguna manera lo que dice aquí Ramón, San Jamón, la racionalidad ilustrada no es más que una consecuencia de la racionalidad mimética que aparece revelada de forma definitiva en el relato de la pasión. Esto él lo va a afirmar solo en los dos últimos libros de los que he citado, en Las cosas ocultas y en El chivo expiatorio, que son sus dos libros declaradamente cristianos. Tanto en Mentira romántica como en La violencia y lo sagrado no va a mencionar más que de pasada el texto evangélico, ni de lejos. Es decir, de hecho, lo que él propone es un sistema ateo, una explicación de lo religioso atea completamente. Algo que no va a abandonar, por otro lado, es un impulso que va a seguir hasta sus últimos libros. Hasta veo a Satán caer como el rayo, que es un libro de apologética cristiana, y lo dice desde el primer capítulo. Luego voy a citar algo de ese libro. Bien. Sí, es muy importante, ¿no?, esto que dice aquí al final, porque no es tanto que la teoría mimética haya surgido como un desarrollo de la racionalidad ilustrada o del proyecto ilustrado, sino que lo que propone Girard es que el proyecto ilustrado queda explicado dentro de la teoría mimética, dentro de la racionalidad mimética, que no es suya, lo ha dicho en la primera cita, vaya esto por delante. Él no considera que él haya encontrado nada, de hecho no hace más que encontrar en autores del pasado todo esto. Shakespeare para él es el gran maestro de la teoría mimética, está ya toda entera en Shakespeare. Os animo a leer el texto de Shakespeare, es una auténtica maravilla. El único libro que escribe, aparte de sus artículos académicos, es el único libro que escribe en inglés, y desgraciadamente aparece primero en francés, con lo cual mucha gente piensa que fue escrito primero en francés. Basta coger la versión francesa y ver que hay un traductor que está escrito, hay una persona que ha traducido ese libro, ¿no? El libro de Shakespeare es una auténtica maravilla. Es uno de los que Harold Bloom, del que hablábamos la semana pasada, cita como uno de los pocos que merece la pena leer sobre Shakespeare. No es que Harold Bloom nos tenga que decir, no es que sea nuestro modelo mimético a quien hemos de leer, pero bueno, algún crédito hay que darle, ¿no? Voy a pasar rápidamente a la ciudad, y me vais a perdonar porque me he extendido enormemente en la explicación del sistema Girard, pero sí yo creo que los textos hablan por sí mismos. El primer texto que he puesto, el tercer texto de los que he puesto, es de Peter Thiel. El que esté un poco metido en el mundo económico digital sabrá que es el fundador de PayPal, uno de los dueños de Facebook y discípulo de Girard, fue alumno de Girard en Stanford. Tiene un texto que yo dudé mucho ponerlo o no, estando Antonio en la sala y entre la audiencia, porque probablemente lo que yo pueda decir, de hecho la cita es muy breve y quiero subrayar aquí otra cosa, ¿no? Lo que yo pueda decir de Strauss, ¿no?, o de Smith, frente a lo que vosotros podáis saber, es muy poquito, ¿no? Pero sí creo que Peter Thiel supo ver algo en el pensamiento político de René Girard que es muy interesante, y es que Girard cree, como dice ahí, que hay una verdad que, disturbing truth, dice ahí, ¿no?, que nos turba, que es turbadora, que nos intranquiliza, que nos inquieta, una inquietante verdad, ¿no?, sobre la ciudad y sobre la humanidad. Bueno, con el relato que os acabo de decir, que os acabo de hacer, ¿no?, del mecanismo sacrificial, ciertamente es inquietante, ¿no? Y que todo el conjunto de la cuestión humana, ¿no?, de la violencia humana, ha sido blanqueada, ¿no?, ha sido lavada, blanqueada
curioso, porque luego en el texto, ¿no? el Cazar Mo del texto de Edipo Rey que tenemos justo abajo, es esa limpieza, ¿no? Ese baño ritual, esa purificación, ¿no? Casi sacrificial. ¿Qué es lo que ha sacrificado según René Girard? ¿Qué es lo que se ha sacrificado en la Ilustración para que la verdad de la violencia humana no sea tan turbadora o tan inquietante? Según Girard, el último chivo expiatorio es el texto evangélico, la verdad revelada en los evangelios. Según Girard, en cualquier caso, la verdad mimética, porque para René Girard la verdad que hay en el evangelio es la verdad mimética. La verdad mimética es la última que ha sido chivo expiada, es decir, expulsada, ¿no? Convertida en víctima sacrificial. El texto como víctima sacrificial sería algo que es algo que le interesaría enormemente, ¿no? Y que le interesó enormemente a Derrida, ¿no? Que yo creo que tenía una sensibilidad para este tipo de paradojas y aporías enormemente interesantes, ¿no? El texto, es decir, Girard no en vano es un autor de los años 60-70 y para él el texto es algo absolutamente central. Los textos son absolutamente centrales. Después de leer toda la obra de Girard, mi opinión es que Girard es un mero comentador de textos, que lo que hace es establecer conexiones entre textos y descubrir las verdades que animan esos textos y que animan esas conexiones. La verdad sobre la ciudad, ¿no? Cuando pensé, tengo que hablar de la ciudad, digo, tengo que hablar de Edipo Rey. Es necesario. Por dos motivos. Primero, por Edipo Rey en sí mismo, y segundo, porque a Edipo Rey René Girard le va a dedicar muchas páginas en La violencia y lo sagrado, que es su libro más conocido, capítulos enteros, y luego un montón de artículos que forman parte del entramado de lo que hay detrás de La violencia y lo sagrado, que fueron recuperados hace poco en un librito que se llama Edipo desatado, ¿no? Oedipus Unbound, con algunos artículos muy interesantes. Edipo es una de las obras de cabecera de René Girard. Bueno, pues os he de confesar que hacía 20 y tantos años que no la leía. Hay otras cosas que leer, hay hijos que criar y bueno, la he estado releyendo pues este último mes con gran provecho. En una traducción que para mí no es la mejor, que es la de Cátedra, he consultado también la de Gredos, pero como filólogo que soy de formación, me pasa que al final en ninguna traducción me gusta. Solo por eso he puesto el texto en griego. Me ha ayudado a encontrar alguna de las palabras y ver la página esta que he utilizado y que cito ahí para otro de los textos, Perseo, tiene un diccionario digital absolutamente fascinante porque te da las fuentes y sobre todo te ofrece distintas traducciones. Yo creo que es absolutamente necesario leer así Edipo, pero sin hacerlo así, incluso con una mala traducción, he descubierto dos cosas que sí me gustaría, ¿no? Comunicaros, ¿no? El problema de Edipo Rey es el problema de la ciudad. Como hombre de teatro aficionado que soy, es extraño cómo comienza. Decía Ignacio Mestoy, me decía una vez que en el teatro lo único importante es el conflicto. Una vez planteado el conflicto, lo demás va solo. Y el conflicto tarda en aparecer, no puedes plantear el conflicto en la primera página. Lo hacen solo los grandes, a los que este tipo de fórmulas no les interesan. Lo hace Shakespeare en Hamlet, donde el conflicto está en la primera escena prácticamente, en el primer acto, y es un conflicto que no se resuelve hasta el quinto acto y se resuelve por otros motivos, y lo hace Sófocles, porque plantea ya una situación el paso 6, una situación de diferenciación, donde hay que leer irónicamente, como todos los grandes textos tienen que ser leídos irónicamente, donde todos los vocativos, ¿no? Cada vez se llaman todos soberanos. Edipo es el soberano, pero Edipo llama a Creonte soberano, no solo por ser hermano de Yocasta, sino hay un continuo poner al otro por encima de uno mismo, una falsa modestia, una especie de tensión donde las estructuras de poder han desaparecido, hay una situación de violencia donde alguien tiene que morir. Un amigo, ¿no?, me decía, ¿sí? Ah, ok, bien, perdón. Y lo interesante, ¿no?, es que nada más empezar, cuando uno lee el origen del teatro, ¿no?, y de la tragedia,
y lee que el origen son esta especie de... hoy se hace, hoy vas a ciertas plazas, bueno, hoy no, hace un año antes de la pandemia vas a ciertas plazas y veías a jóvenes en estas peleas de gallos donde lo que hay es una rivalidad poética, donde van soltando versos al ritmo del beat que sea y gana el que tenga la última palabra, el que consiga quedarse con la palabra, que esto también es muy interesante. A mí me fascinó, ¿no? La primera vez que vi una pelea de gallos en Madrid, luego en Valencia he visto algunas, alumnos míos participan y si pueden me invitan, me fascina porque ese es el origen del teatro. Las primeras escenas, los primeros pasos después del comienzo, ¿no? del Edipo Rey, son peleas pugilísticas entre Creonte y Edipo, Tiresias y Edipo, Edipo y Yocasta, Creonte y Edipo. Lo que descubre Girard es que Edipo a lo mejor tiene razón y que esto es un complot para desbancarle. Es decir, que tan culpable es Edipo como Tiresias, como Creonte, como Tiresias culpable. Edipo se lo dice, ¿no tendrás tú la culpa? ¿No será culpa tuya todo esto? Es decir, de alguna manera, fijaos el segundo texto, ¿no? O polis, polis, ¿no? O ciudad, ciudad. También la ciudad es cosa mía, no solo tuya en exclusiva. Ahí la mimesis de apropiación. Es decir, hay una proyección, ¿no? De Creonte en Edipo de tú lo que quieres es la ciudad, pero es que la ciudad no es solo tuya, también es mía. Hay una lucha mimética por un objeto que carece de importancia, porque en el fondo si lo que interesa es la ciudad, uno se sacrificaría por la ciudad. No, no, lo que interesa es el modelo, el rival. Bueno, la estructura es absolutamente fascinante. Yo os recomiendo, solo puedo recomendarlo. Ahí he subrayado, ¿no? Algunas palabras que son absolutamente sacrificiales. El origen de la tragedia griega es sacrificial. No lo dice Girard, lo dice Burkert, Walter Burkert, no sé si es en Homo Necans o en otra de sus obras, donde propone un origen sacrificial de la tragedia. Para mí, absolutamente demostrado. Pero bueno, todavía se discute. De hecho, Vara Donado lo discute. Vara Donado dice que el origen de la tragedia es épico, es el recitado de poemas épicos en torno a unas fiestas. La mancilla, la purificación, el asesinato, el sacrificio. Y fijaos cómo aparece también este elemento tan mimético, tan girardiano, la envidia. Este texto final es el final, ¿no? Es una interpolación tardía, de hecho, y a mí estas interpolaciones me fascinan. Hay otra interpolación entre los textos que os he puesto, que es el episodio de la perícopa de la adúltera. Es una incorporación tardía, es algo que yo no sabía, que he descubierto preparando esto. Me fascinan porque de alguna manera hacen algo que a Girard le vuelve loco y le encanta, y es que es un texto dialogando consigo mismo. Es un texto, una tradición dialogando con un texto que ha recibido dentro de su tradición. Y fijaos que dice, oh, habitantes de mi patria, Tebas, mirad, he aquí a Edipo, el que solucionó los famosos enigmas y fue hombre poderosísimo, aquel al que los ciudadanos miraban con envidia por su destino. Evidentemente era el que iba a morir, era el rey. Girard en La violencia sagrada también va a hablar de los reyes africanos, ¿no? Que están puestos como reyes. La única función del rey africano en ciertas tribus es que va a morir, es el fármacos griego, ¿no? Es el que está puesto ahí para morir, simbólica o realmente. Hay un libro que se ha publicado ahora, se ha reeditado ahora, de un antropólogo que ha vivido toda su vida en Sudán, Kings of Disaster, que hace lo que Girard no hace. Girard hace una antropología de campo, ¿no? De gabinete, no de campo, perdón, de gabinete, ¿no? De biblioteca. Pero este se ha pasado ahí 30 años en Sudán y lo ha recogido de primera mano, ¿no? Simon Simonsen, Kings of Disaster, donde habla de estos reyes que están condenados a morir porque están en la picota, son la envidia de todos y tarde o temprano van a caer. Leer a Shakespeare desde esa perspectiva, lo poco que hayáis leído de Shakespeare pone, evidentemente revela, ya no es la cuestión de si Shakespeare era republicano o era monárquico en el Julio César. Lo que hace Shakespeare es presentar qué es lo que pasa cuando una sociedad, ¿no? Una masa, porque lo de menos es el número y el complot, cuando una masa mata al tirano, ¿no? o al rey. Más allá de la justicia, ¿no? de ese asesinato, porque el tirano es un tirano que nos tiraniza, existe también una verdad que no queremos saber, y es que estamos matando injustamente, haciendo cargar con nuestras culpas injustamente a una víctima que en principio, y lo vamos a ver ahora enseguida, es inocente o al menos es elegida al azar. Bien,
dejo a Edipo Rey con muchísima pena, porque me hubiera gustado tirarme una hora hablando solo de Edipo Rey. Y vamos a este texto de Girard, donde ya, si los siguientes textos sí hablan más de la ciudad, lo poco que Girard dice sobre la ciudad. En este texto dice exactamente, voy a leer rápidamente la traducción: para liberar a toda la ciudad de la responsabilidad que pesa sobre ella, para hacer de la crisis sacrificial la peste, vaciándola de su violencia, hay que conseguir transferir esta violencia a Edipo o más generalmente a un solo individuo. Todos los protagonistas del debate trágico se esfuerzan por lograr esta transferencia. Tiresias, Creonte, Yocasta, todos buscan una transferencia para un culpable. Es muy interesante que Yocasta muere no porque se sepa que está casada con su hijo y que ha sido madre de los hijos de su hijo, porque hay un momento en el que Yocasta ya lo sabe, le dice: cállate, desgraciado, no quieras saberlo. Yocasta se quita la vida porque sabe que se sabe, es decir, porque la sociedad lo sabe. Bien, tiene que haber un culpable. Ella, tal vez ese quitarse la vida es ofrecerse ella misma como víctima. Leer a García Lorca y leer La casa de Bernardo Alba, por cierto, en esta perspectiva es muy interesante. La víctima, que es la pequeña, ¿no?, que se quita la vida, la hermana pequeña que se quita la vida, es una víctima sacrificial, incluso aunque esté cometiendo suicidio. Teatralmente es fundamental la cuestión de la víctima, y la lectura que hace Girard de la víctima es completamente distinta a la lectura que hacemos incluso hoy. Leer fenómenos como el del Me Too, leer el fenómeno del trumpismo ahora convertido en víctima de no sé qué complots, leer la política desde la perspectiva de la víctima es muy interesante, muy, muy interesante. Y Girard aporta esta visión que yo creo que es fundamental. La investigación sobre Laios, como ya hemos visto, es una investigación sobre la propia crisis del sacrificio. Cuando Edipo mata a su padre, en varios momentos en la obra dice: es una mano y son muchas. Así, no se sabía si habían sido muchos o había sido uno. En el sacrificio es todo el grupo el que mata a la víctima, porque si es uno solo, la víctima podrá ser reivindicada. Podremos acusar al asesino de la víctima de haberla... Pero si es todo el grupo, ¿qué hacemos? ¿Nos vengamos en nosotros mismos de aquello que nosotros mismos hemos hecho? Es una expresión, ¿no? Una mano o muchas, ¿no? Una mano o muchas se lanzaron contra ellos. Y es una leyenda, ¿no? Es algo que se cuenta en la sociedad de Tebas. Se dice que murió así. Se dice que murió así, ¿no? Que Laio murió así. Bien. Siempre se trata de atribuir la responsabilidad de la catástrofe a un individuo concreto. No voy a... Creo que pensad en la plaga, en la peste, en esta pandemia, y pensad en el reparto de culpas que estamos realizando todos a diario. Se trata de eso, ¿no? De darle la responsabilidad de la catástrofe a un individuo concreto, de responder a la pregunta mítica por excelencia: ¿quién empezó? ¿Quién fue el primero? El mito es sobre el origen siempre, pero el origen siempre es el origen de quién empezó esta rivalidad, quién fue el primero que mató, sobre quién tiene que descargarse la violencia última, justa, esta sí, y justa con muchas comillas, justa, esta sí, del sacrificio ritual, ¿no? Bueno, pues hay una crisis sacrificial en Tebas y Edipo Rey habla de esa crisis, ¿no? Bien, la siguiente cita habla sobre... es una referencia a Platón, ¿no? Y la relación de Platón con la tragedia. La relación de Girard con Platón es muy ambigua, igual que con Aristóteles y con toda la tradición occidental. Reconocen ellos destellos, pero para él el texto filosófico es un texto mítico más, de alguna manera. Es un relato más que no deja de ocultar una verdad que incomoda a todos. Platón reconoce en la tragedia un extraordinario avance hacia la fuente opaca y terrible y temible de todo valor social. Este es uno de los textos donde él reivindica a Platón como un pensador que se ha atrevido a pensar aquello que no nos atrevemos a pensar normalmente. Un oscuro cuestionamiento del fundamento mismo de la ciudad. Desgraciadamente Girard no, como os decía, no ha hablado mucho más de esto. En Las cosas ocultas sí que dedica algunas páginas a Platón y a la República,
también a Heidegger y algún otro filósofo, pero es un pensador que no quiere ser considerado filósofo. De hecho, reniega de ese. Él es un antropólogo, un crítico literario, pero no es un filósofo. Porque veíamos antes en la cita de Ergamón, ¿no? La filosofía no deja de ser un relato mítico más, no deja de ser algo que todavía necesita un surplus, un suplemento de verdad que no tiene y que recibiría según él de la teoría mimética. Estaba tentado también de citar, de utilizar a Antígona. Si os imagináis, ya llevo 1 hora y 10 minutos y quiero parar ya. Si os imagináis, y además hablo de Antígona, ya nos morimos, pero no quería dejar de mencionar el texto que él recupera de Antígona de la mano de Simone Weil. Ella traduce este verso, que en castellano existen las 2 traducciones también, de las varias que he consultado. Je ne suis pas né pour partager l'amour, no he nacido, ¿no? No he nacido para compartir el odio, ¿no? Sino para compartir el amor, sino que literalmente, y ahí os he puesto el texto, lo demás se ve mucho mejor el paralelismo, ¿no? Estructural e incluso morfológico, ¿no? El Sinechthein y el Sinfilein, ¿no? Para odiar juntos, no para odiar juntos, sino para amar juntos. Para eso he nacido. En la ciudad es un Mitsein, un estar con el otro, y el cemento que lo une es el odio. Pero existe la posibilidad en figuras como Antígona, que aquí Girard trae como una figura Christi, cogiendo la tradición de Simone Weil. ¿Es posible también fundar una ciudad? Es una pregunta, ¿no? que quedaría aquí planteada. ¿Es posible fundar una ciudad de un modo distinto? Sinfilein, es decir, sobre la comunión del amor. La ciudad de los hombres no es un amar juntos más que, porque al mismo tiempo es un odiar juntos, ¿no? Un odiar juntos. Hay una especie de imposible escapatoria del sacrificio en René Girard. Es como si el sacrificio le persiguiera, porque ese amar al otro con la desmesura propia de Antígona lleva a un nuevo sacrificio. No ver en Antígona una estructura sacrificial como la que ha planteado, como la que se ve claramente en Edipo, sería estar ciego, ¿no? René Girard llega a decir, es posible, en las cosas ocultas es posible una ciudad sin sacrificio. El cristianismo lo plantea así, pero luego corrige en la edición que os he citado ahí, ¿no? Él luego publica esos 4 libros que yo más o menos he citado, los publica en la violencia, de la violencia a la divinidad, y hay una larga nota en la página 1000 exactamente, hay una larga nota donde explica su error y su vuelta a la ortodoxia de la teología cristológica, ¿no? y dogmática católica, de la mano de un jesuita, Raymond Sfaga, un jesuita austriaco de la Universidad de Innsbruck, donde dice, sí, es necesario un sacrificio, es necesario un sacrificio de otro tipo. Bien, pues nada, después del intermezzo, ¿no? De la intermisión, de la interrupción, continuamos. Yo creo que es el momento ya de pasar al momento latino, ¿no? A Rómulo y Remo, y por ir avanzando rápido, al momento de la fundación de Roma. David, ¿me oyes? Sí. Te pediría brevedad para que pudiéramos sí. un rato voy a ir muy, muy rápido. Creo que el caso de Rómulo y Remo es fundamental y se entiende rápidamente. Son 2 hermanos gemelos, que es otra de las figuras que Girard quiere, porque 2 hermanos gemelos lo que tienen en común es que son iguales.
es decir, son copias miméticas el uno del otro. La rivalidad mimética que entre Antonio y yo se pueda desarrollar, bueno, pues yo nunca podré peinarme, probablemente nunca seré igual ni físicamente ni intelectualmente a Antonio, mientras que dos hermanos gemelos van a representar míticamente precisamente ese mimetismo, ¿no? Lo interesante, y es algo que señala, ¿no? Girard, es que en el mito romano el asesinato de Remo es presentado como una acción quizás lamentable pero justificada por la transgresión de la víctima. Remo no ha respetado el límite ideal trazado por Rómulo entre el dentro y el afuera de la ciudad. Pero lo que es interesante es que la ciudad no existe todavía. Os decía antes, ¿no? Esta dimensión temporal es muy interesante. La ciudad no existe todavía. Podemos decir, bueno, lo que existía era un asentamiento, sí, pero está hablando de la ciudad y está hablando de los muros, esos muros que aparecen luego enseguida, ¿no? En el texto, los vamos a ver en el texto de Auden, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, otra cosa que yo quiero resaltar del texto de Rómulo y Remo es que el contexto en el que lo presenta Tito Livio es un contexto ritual. Es decir, lo ritual ya está presente y se muestra como el contexto necesario para la fundación de una ciudad. Voy a dar un salto. Enseguida ya me salto el texto de Girard, el de Rómulo y Remo. Bueno, es un texto fácil de encontrar, pero insisto, si a alguien le interesa puedo pasar la traducción al castellano y vamos a pasar a la Eneida, que para Cesario Bandera, que está con nosotros, y también para otros girardianos es un texto absolutamente definitivo. El modo en el que termina la Eneida es el relato de cómo el fracaso de un proyecto, Troya, el fracaso de una ciudad, nace otra ciudad, Roma. Evidentemente no es Roma, no llega a Rómulo y Remo, no va a contar, sería como la precuela de Apurbe Cóndita de Tito Livio, ¿no? Nos va a contar todo lo que pasa antes. Y lo que pasa antes, sobre todo en la segunda mitad, los 6 últimos cantos, es de una violencia absolutamente desatada, mimética en todos los sentidos. Os invito a que leáis cada uno de los episodios, yo con mis alumnos lo he hecho, cada uno de los episodios donde hay una víctima. Y vais a ver que todas las víctimas son sacrificiales, son víctimas que se presentan siempre como origen de algo que va a ser fundado nuevo. Y el final de la Eneida, esto es en la segunda parte, el final de la Eneida es el grito de una víctima. El final de la Eneida, en la traducción de Gredos, dice así, ¿no? Cuando Eneas fundiendo la mirada en el trofeo, en aquel memorial de su acerbo dolor, ardiendo en furia, en arrebato aterrador, esa furia que también arrebata a Edipo, y tú vistiendo los despojos de aquel a quien yo amaba, es una venganza lo que está realizando, te me vas a escapar de las manos, es pa'lante el que con esta herida va a inmolarte y se venga en tu sangre de tu crimen. Prorrumpe, hirviendo en ira, le hunde toda la espada en pleno pecho, el frío de la muerte le relaja los miembros y su vida, gimiendo, huye indignada a lo hondo de las sombras que por otro lado están presentes en toda la Eneida. No voy a hablar más de la Eneida. En la primera parte, o a la primera parte pertenecen estas 3 citas que preparan la segunda parte, están en los 6 primeros cantos y son las 3 de las víctimas que aparecen en esa primera parte. Uno por muchos. Uno tiene que morir para que muchos puedan vivir en paz. Es algo que aparecía también cuando hablamos de Emerson, ¿no? Y es algo que a mí me venía a la memoria en la discusión que tuvimos luego de Emerson. El texto de Virgilio recomiendo que lo leáis en la interpretación maravillosa que hace Cesario Bandera en el capítulo que le dedica en El juego y lo sagrado. Es una auténtica maravilla, donde lo confronta Lucrecio de De Rerum Natura y ve cómo estos 2 autores revelan cosas sobre la violencia que estaban también ya reveladas o que se revelan también en el Evangelio, ¿no? Hay una consonancia, una armonía entre todos estos textos que Cesario ha sabido ver muy bien en la línea de la mejor tradición girardiana. Os pongo un texto a continuación, Apolonio de Tiana, un texto helénico, en el que aparece una figura, un milagrero, un sanador, que cura una peste. Los elementos que aparecen son todos sacrificiales, no lo voy a leer, os pido disculpas y os pido que lo leáis por acabar, pero lo que quiero reseñar, la función de ese texto ahí es demostrar que los elementos que aparecen en la curación de una plaga que afecta a una ciudad
y la plaga como enfermedad de la ciudad, como metáfora de la enfermedad de la ciudad, dirá Girard en algún momento, la sanación que él propone, el milagro que él propone, era un milagrero, era un señor que iba haciendo milagros por el Mediterráneo. Bueno, pues el milagro que propone es matar a un mendigo, ¿no? El milagro es que cuando quitan las piedras debajo de las cuales le han sepultado, lo que aparece es un monstruo, un demonio, un perro rabioso, se va transformando. Hay algo que vamos, ni en la película de zombies más imaginativa está ya ahí. Parece la transformación de un mendigo viejo y ciego en una especie de ser absolutamente monstruoso. La víctima se ha transformado en un ser monstruoso que tenía que morir, y gracias a su muerte la ciudad se salva. La perícopa de la adúltera, con la que compara René Girard este episodio de Apolíneo y Diana, es la cara B, o la otra cara del mismo relato. Hay no una crisis, no presenta una crisis, pero bueno, digamos que la Palestina del siglo I era una crisis constante, como los evangelistas se encargan de, en pequeñas pinceladas, ir destacando, y ante esa crisis ante una situación de crisis, se presenta una mujer que ha cometido adulterio y merece ser lapidada según la ley mosaica. Bueno, es un texto tardío, que eso a mí me interesa porque, insisto, vuelve a ser una tradición dialogando con sus textos fundacionales. Es un texto que no se sabe, no es de Juan, probablemente, es un texto que probablemente sea de alguno de sus discípulos. Hay algunas teorías que dicen que es de Lucas, eso es lo de menos. Lo importante es que es un texto que, este carácter suyo de texto añadido, es un texto que intenta explicar algo que es fundamental en el texto en el que ha sido insertado. Intenta destacarlo, subrayarlo. Y esto fundamental es que la víctima desaparece aparentemente en el episodio, en la perícopa, ¿no?, de la adúltera, ¿no? Aquí tendríamos para aburrir, pero el comportamiento es mimético 100%. Aquí aparece una tercera vía. Antígona planteaba la vida de construir la ciudad unidos por el amor o construir la ciudad unidos por el odio. Aquí aparece una tercera vida. Construir la ciudad unidos por el miedo a que el sacrificio incruento y constante de víctimas no nos va a llevar a ningún buen lugar. Es lo que otros han llamado el trato sórdido al que nos obliga René Girard. Si no tenemos cuidado, esto va a acabar muy mal. Entonces, aunque no sea por amor, hemos de aceptar, dejar de acusar al otro o de generar víctimas expiatorias. El texto de Achever Closevit, con que empezábamos, que os cito aquí, yo creo que también es significativo. Yo creo que voy a terminar con él. Dios está fuera de la ciudad. Fuera y adentro, ¿no? El otro día hablamos de Thoreau, yéndose fuera, a la cabaña fuera de la ciudad, aislado. Dios está fuera de la ciudad, ordenada por el juego de la diferencia sagrada. Diferencia que los pensadores modernos han reconducido con una ingenuidad y una violencia inusitadas por miedo a la identidad. Esta totalidad no puede volver. La identidad, que es lo que nos distingue, es lo que más miedo da. Porque ante la identidad de uno tenemos que posicionarnos siempre. Y la respuesta no siempre va a ser amorosa. Esta totalidad no puede volver a cerrarse más que sobre la muerte y la nada. Pero Yahvé está, a partir de ahora, fuera del templo. La verdad divina no está ya en la ciudad antigua o en el pueblo elegido, en la Acrópolis. Ha sido expulsada fuera de la ciudad de los hombres con la víctima expiatoria. De manera que la verdad sobre la ciudad o una posible nueva ciudad, todo proyecto cívico es un proyecto que viene de fuera de la ciudad. Y esto es creo que es lo tremendamente interesante, ¿no?, de René Girard en cuanto a una filosofía política que, salvo en Achever Closevit, él no tiene ningún interés en desarrollar. Otros lo han hecho después de él. El texto que os pongo al final, Auden es un poeta al que quiero mucho, y es un texto que Girard cita al final de una entrevista interesantísima en la que habla precisamente sobre política, sobre el orden y la ley, en Critique. Está publicada en español en Literatura, Mimesis y Antropología, que está en la bibliografía. Y lo cita al final, dice, es que al final, bueno, en este poema de Auden, que es una maravilla, él contrapone la figura, ¿no?, del utopista y la de las Arcadias y las utopías, ¿no?, y las democracias, ¿no?
de una forma, si queréis, muy maniquea, pero que no deja de ser, por la ironía que tiene, como todo gran autor, absolutamente reveladora, ¿no? Fijaos cómo termina, ¿no? Solo con el cemento de la sangre, for without a semen of blood, no secular wall, ahí hay una rata, falta una W, will safely stand. No se podrá levantar sin el cemento de la sangre ningún muro seguro, ¿no? Que nos dé seguridad, ¿no? La seguridad que parece que es aquello que buscamos desesperadamente todos hoy. Bueno, siento haberme alargado tantísimo, ha venido bien la interrupción para que yo termine y podamos discutir. Pues muchas gracias, David. Hemos perdido a unas 16 personas por el ataque soviético, que naturalmente podrán recuperar el debate cuando entiendo que Ismael será capaz de lograr un vídeo en el que el ataque soviético no aparezca, ¿no? Algo haremos al respecto. Tenemos menos tiempo que otras veces para el debate, pero el tiempo suficiente para el que quiera hacer alguna pregunta, que lo haga. Y ahí estamos. Yo las tengo, naturalmente, pero queremos siempre que haya un buen debate. Creo que estamos a tiempo de ello. Solamente por iniciarse, creo que, no sé si Gotzone ha pedido la palabra. Tienes que dar el micrófono, Gotzone, porque si no, no te oímos. Habilitar tu micrófono. Ahora. Adelante, por favor. Pido brevedad en las preguntas, nada más. Nada, muy concreto. Yo estos días, entrando a esto que hoy nos han presentado, encontré un artículo que no sé si conocéis, es lo que quería decir, un artículo de Jon Juaristi, que conocéis a Jon Juaristi. Bravo. Bueno, pues tiene un artículo, ¿lo conoces el artículo? No sé si el artículo, pero sí a Jon Juaristi, sí. Ah, Jon, claro, yo soy de la cuadrilla de Jon. Pero el artículo es el siguiente y te lo quería decir porque a mí me ha resultado importante. Se llama Sobre René Girard, 1923-2015, algunos vascos y las ciencias del hombre. Explica desde su teoría lo que los vascos podemos hacer o estamos haciendo y de qué forma lo estamos haciendo. Porque además él dice que para nosotros René Girard hablaba de Heidegger, de Levi Strauss, de Freud, de Nietzsche, todos ellos, y fue un personaje importante y lo dice Jon Juaristi, decía: en mi propia historia es un personaje importante y la de la generación mía vasca, decía él. Pero siempre cuando planteábamos y hablábamos de René Girard, siempre decía: ¿quién es verdaderamente René Girard? Y decíamos siempre, para empezar, y básicamente no digo más, discreta y poco inclinado a hablar de sí mismo, de su vida privada, incluso en las numerosas entrevistas que se le hicieron y de las que él se valió para explicar sus teorías, pero no porque tuviera grandes secretos de ocultar. Al contrario, la suya es la historia limpia de una vida familiar y académica, tranquila, fecunda, rutinaria y, por lo que sabemos, feliz. Y luego seguir hablando de todo lo que has hablado, pero como nos ha ocurrido lo que les ha ocurrido, yo te puedo mandar el artículo, que también lo tengo. Sí, te lo agradezco mucho. Pues cualquiera de estos te digo, Gotzone Mora, hotmail.com. Está enseguida y solamente es esto. Y tenía mucho hecho en el cuadernito mío, pero bueno, pues ya con esto. No. Todos estos vascos de lo que él hablan reconocen como un momento fundamental el momento en el que ellos van a Biarritz, cruzan la frontera y compran algunos libros de Girard. Y en el caso concreto de Jon Juaristi, le hace abandonar, él era miembro de ETA, a él le hace abandonar ETA, y él lo vive como una conversión.
Pero ahora está de los nuestros. Se pasó a nuestro lado porque le convencimos. Se lo pasó muy mal. No, exacto. Entonces, en 2017 estuve en Madrid en el coloquio en Violence and Religion y se quedaron fascinados, ¿no? Porque él sí que habló de su experiencia personal. Esta es otra característica de Girard, que de alguna manera ha provocado cambios radicales en el pensamiento de muchas personas. Esa es una característica de todo gran autor, creo yo. Bueno, pues yo si quieres te mando el artículo porque a mí me encanta y veréis qué profundo es todo lo que hace Jon Juaristi. Sí, Jon tiene un libro muy interesante sobre el nacionalismo vasco, el origen mítico, donde cita de pasada a Girard, pero está en todas sus páginas, que se llama El bucle melancólico. Un libro muy interesante, un ensayo, yo creo, fundamental. Podemos hacer un miércoles que hablemos de todo esto, ¿no? Relacionándolo con una parte de España y hablar de cómo hemos llegado a donde hemos llegado. Bueno, lo anoto, Gotzone, pero temo que sería un debate algo, perdona la palabra, lineal, porque salvo que invitáramos a quienes no opinan como nosotros, entiendo que aquí todos estamos de acuerdo en algunas cosas elementales. Ahora, si lo que quieres es que invite a la plana mayor del Politburo de Bildu, bueno, bien, ese sería el debate, pero entiendo que debatirlo entre nosotros tiene poco fundamento porque estamos naturalmente de acuerdo en el uso de la razón y por tanto no parece que sea un debate que vaya a ser un debate, sería una conversación entre amigos, pero quizá no. Yo estoy más de acuerdo con el planteamiento de David en el sentido de que lo que nos atenaza no es que estemos de acuerdo nosotros, sino el problema ¿Tú crees que la gente quién elegimos como víctima? ¿Perdón, Gotzone? Que tú crees que en el resto de España se conoce en profundidad todo lo que ha pasado y cómo ha pasado y por qué ha pasado y por qué no debiera haber pasado? Así estamos, yo estoy escribiendo un libro y hablo de eso, y hablo lo titulo Momentos. No creo, no vamos a convertirlo ahora en el problema vasco, pero yo creo que el que no lo sepa es porque no quiere saberlo. Y en consecuencia, no somos misioneros ahora como para explicárselo. El que no quiera saber lo que ha pasado en el País Vasco, pues es simplemente que no quiere saberlo, naturalmente. Pero eso es algo sobre lo que Girard tendría bastantes cosas que decir. Una de las cuestiones que están en la base de la teoría mimética y de la aparición de la violencia es no querer efectivamente saber algunas cosas. Exacto. No quieres saberlo. ¿Algo que decir? Sí, no saberlo. Lo que él llama conversión, que para él está desprovisto de connotaciones religiosas, es algo que tiene que suceder para poder ver la realidad como es. Es un proceso racional para él, ¿no? Es que tiene en tanto en cuanto dentro de su racionalidad ha incluido lo religioso, tiene una dimensión religiosa, si se quiere, pero el momento en el que Pedro se convierte no es el momento en el que descubre que Dios existe y lo ama mucho, sino es el momento en el que descubre que él se ha puesto del lado de los perseguidores, que él ha renegado de su propia identidad. Es muy interesante porque por lo que le identifican es porque tiene acento de Galileo. Dice, no, claro. Llega hasta su propio acento, si quieres, ¿no? De Galileo o de vasco, negar la propia identidad para formar parte de aquellos que van a realizar un sacrificio ritual, ¿no? La conversión es religiosa en tanto en cuando Girard entiende lo religioso como esta salida de lo religioso, sacro, sacrificial. Y darse cuenta no de que uno es un chivo expiatorio, eso todos los días nos lo repetimos a nosotros mismos, sino darnos cuenta de que constantemente estamos generando chivos expiatorios para poder vivir plácidamente. Claro. ¿Alguien más desea intervenir? Héctor Solsona, ¿levantas la mano? Sí. Héctor, adelante. Tienes que activar el micrófono y ser breve. Aquí, Héctor. ¿Se me escucha? Ahora sí, muy bajito. Vale. Es que no sabía dónde... Bueno, todo esto para mí es muy complicado, como siempre. Se te oye muy bajito, Héctor. Vale, que
es muy complicado para mí las conferencias que dais, porque no acabo yo de entender algunas cosas que suponéis o que sabéis y que yo ignoro por completo. Entonces hay una cosa que es la idea que dice: no hay hombre que no se ha caído. Entonces, si no hay hombre que no se ha caído, ahí hay un problema. ¿Cómo sabemos que hemos caído? Es decir, el problema de qué es caer, de dónde caemos, y si no hay hombre caído... No, totalmente de acuerdo. Yo he mencionado al principio, claro que sí. De hecho, eso es una paradoja. Sí, me he curado un poco, me he cubierto las espaldas con la segunda cita que os proponía, ¿no? De Shah Ramón, ¿no? Él incluye esa paradoja. Bueno, está aquí César Bandera y él lo podría decir mejor que yo, pero evidentemente esto es un problema en todo el planteamiento girardiano, porque es evidente que desde ciertos postulados no podemos asumir que el hombre se ha caído sin más y ya está. Las consecuencias de eso podrían ser terribles, ¿no? Tiene que haber otra cosa, tiene que haber, insisto, sin entrar en cuestiones de índole religiosa o de creencias, simplemente por una cuestión lógica, que no deja de ser de lógica aristotélica, una cuestión de que estamos caídos de algún sitio, es decir, había un algo del que nos hemos caído, había algo antes. Yo he señalado, aquí me rindo, pero he señalado antes la dimensión temporal, ¿no? Es decir, claro, si hacemos una narración temporal, evidentemente había un antes, ha habido una caída, ha habido una solución y ha habido un retorno. Narrativamente eso se entiende muy bien, pero el problema es que no siempre se entiende todo de manera narrativa. Es decir, el pensamiento es narrativo, el de René Girard quiere serlo. Y hacer una narración de esto es relativamente fácil, pero al mismo tiempo, al hacer una narración siempre estamos dejando en alguna zona oscura algo. Hay algo que no estamos contando, algo que estamos recolocando para que tenga sentido. Si no, por favor, no tendría sentido, ¿no? Un relato si no colocamos bien las piezas, bien engarzadas, ¿no? Pero al hacerlo, a mí me gusta mucho la expresión que utiliza Jean-Luc Marion cuando habla de fenómenos saturados. Hay ciertos fenómenos que se nos escapan, es decir, que podemos decirlos, pero en el decirlos mismos estamos dejándonos siempre algo. De hecho, son los fenómenos más interesantes, porque son aquellos que no conseguimos poseer ni hacer nuestros, ni convertirlos en más de lo mismo, sino que siguen siendo otra cosa. Y yo creo que en la experiencia que propone René Girard, ¿no? De descubrir que somos asesinos de nuestros hermanos, existe una experiencia de algo que es de alguna forma indecible. De alguna forma nos quedamos siempre cortos. Juan Mayorga lo dice sobre su teatro, sobre una obra que tiene Himmelbeck sobre el Holocausto, donde al final se puede no decir nada esperando que sea el público el que dé una respuesta. Porque yo no digo para que se repita lo que yo digo, sino que digo para que el otro sea capaz de decir también. Hay un silencio al final de las grandes obras literarias, al final de las grandes obras de arte, hay un momento de silencio en el cual uno tiene que escuchar un lenguaje nuevo, que no es el lenguaje que surge del sacrificio sangriento. Bueno, perdonadme, sí. Luis tenía un apunte. Luis Balairón, por favor. Muchísimas gracias, David, es muy sugerente este autor de hoy. Me queda siempre dos problemas, bueno, uno que no he planteado nunca, sugerido por Antonio en alguna de las críticas, de las sesiones dedicadas a Hitchcock, y es que a veces en las sesiones filosóficas de este seminario y de otros hay como un MacGuffin, y en realidad tú hoy lo has teorizado un poco, que desaparece el objeto y dices, ¿de qué hablábamos? Pero hoy, y este es el apunte, me preocupa el lenguaje cuando habla en plural siempre, cuando decimos todos somos asesinos, porque en la humanidad hay varios relatos. El relato de las mujeres, el de la víctima y el del victimario. Sí. Y yo creo que eso es la modernidad. Lo que aporta la modernidad no es solución. Es un poco ingenua, seguramente, pero aporta, es decir, si haces el discurso el de Marx de los obreros o el del feminismo con respecto a la mujer, es que el victimario siempre es el mismo y la víctima siempre es la misma. Entonces, claro, el discurso del todos somos, cuando te pones en el lugar de la víctima con empatía, sea al modo de Simone Weil o de cualquiera, te tienes que rebelar contra ese discurso.
Sí. Ese es el apunte. No, es un apunte que está muy bien. A mí me lo han hecho, ¿eh? Me han dicho, bueno, pero ¿y las víctimas que realmente son víctimas? No deberíamos hablar, no deberían tener voz esas víctimas, no deberíamos escuchar la voz de estas víctimas. Estoy completa y absolutamente de acuerdo. Cuidado que cuando Girard dice que todos somos culpables, primero que habría que ver si realmente él dice eso en su obra. Tal vez ha sido un reduccionismo mío. Pero lo que es interesante en Girard es que es el cuestionamiento precisamente de los relatos establecidos. Pero no para negar que esos relatos nos digan algo, sino para afirmar que de alguna manera hay una verdad incluso detrás del relato de los victimarios, que aunque se buscan de alguna manera tapar su culpa, termina saliendo. Lo que hace Girard es leer esos textos y aparecen otros textos. A Girard también se le ha corregido en ese sentido. Hoy hay voces, por ejemplo, el papel de la mujer en la obra de Girard no aparece. Cuando la mujer, cuidado, si hablamos de víctimas y víctimas sacrificiales, digamos que Edipo Rey no es precisamente el arquetipo de la víctima, es más Antígona o es más, bueno, he hablado antes de García Lorca, ¿no? Todas sus víctimas son femeninas, casi todas, no todas. Es decir, todas esas víctimas, ¿qué pasa cuando hablamos de las víctimas del terrorismo de corte islámico o musulmán? ¿Qué pasa cuando hablamos de ciertas víctimas que incomodan en la sociedad? Ahora sí estoy de acuerdo contigo que la modernidad permite escuchar la voz de todas las víctimas y nos permite situarnos en lugar del otro, que es algo que antes no era posible. Antes había un discurso que era el de los vencedores. Poder escuchar otros discursos es algo que desgraciadamente sigue siendo impopular, porque hemos sustituido un discurso de vencedores por otro discurso de vencedores. El peligro de escuchar la voz de las víctimas es dejar que las víctimas, es un peligro porque debemos velar levinasianamente, como dice aquí Bosco Corrales en el chat, debemos velar porque las víctimas no se conviertan en victimarios, nuevos victimarios, más terribles aún. Y eso es absolutamente impopular. Ya ves por dónde voy, ¿no? Quiero decir, yo no quiero ni volver a un discurso hegemónico de unos victimarios que ya han sido, que fueron y que si Dios quiere no volverán, pero no quiero retornar a otros discursos victimarios. Y creo que eso es lo que nos está diciendo Girard. Este yo era Girard, ¿no? Ahora, la tensión de vivir en medio, pues uno se quiere ir a una cabaña con Thoreau y aislarse un poquito de todas estas cosas, aunque no ese es el sentido de la cabaña de Thoreau, ni mucho menos. Si hay alguna intervención más, yo por cerrar y por unir, no por cerrar, sino por mantener la coherencia. Obviamente hay muchísimas cosas, David, con las que no puedo estar de acuerdo, ni contigo ni con Girard, pero esto es una cuestión. Ahora, sí con la idea misma, he agradecido mucho el esfuerzo que creo que has hecho de recordar que este seminario se llama Filópolis, no se llama Filópolis por casualidad, es el seminario más antiguo de la Torre del Virrey y es, en cierto modo, el que anima toda esta cultura intelectual y es efectivamente opolis. Yo tendría que decir, por las dos alusiones que has hecho a seminarios que hemos tenido en marcha, hemos dedicado 7 seminarios a la ilustración, a la razón ilustrada, que creo que no puede ser despedida como lo hace Girard, ¿no? Creo que la razón mimética no está tan en condiciones de decir que puede suplantar a la razón ilustrada. En cualquier caso, simplemente quiero recordar que efectivamente también hemos dedicado muchas horas a hablar de la ilustración. Pero la última cosa es que es la relación siempre que tenemos con el cristianismo, ¿no? Quiero recordar que tengo siempre la sensación de que el cristianismo, voy a ser aquí blumiano, ¿no? El cristianismo es una cuestión de haber llegado tarde. O dicho de otra manera, que el cristianismo habla cuando la filosofía ya ha dicho prácticamente todo, ¿no? Entonces, en esta cuestión del sacrificio de Cristo, claro, está Sócrates antes que todo esto.
Y el silencio de René Girard sobre Sócrates, yo no creo que pueda ser casual. No creo que pueda decir, bueno, yo no soy un filósofo, soy un crítico literario, soy un antropólogo. Quiero decir, alguien que de verdad, como Girard, tenga la ambición de establecer los orígenes de la cultura, mencionar un libro suyo, ¿no? Aunque el título no es exactamente, alguien que quiera tener una idea de la ciencia del hombre y no se mida con Sócrates, es alguien que está haciendo una abstracción específica que llama por todas partes, ¿no? Entonces, el viejo recurso cristiano de que todo eso ha sido una preparación evangélica no es posible mantenerlo hoy. Es imposible mantener que todo era una preparación evangélica, que lo era. Para eso Nietzsche ya tenía una palabra, es la mala filología cristiana. Nosotros no somos malos filólogos, nosotros aspiramos a ser buenos filólogos y, por tanto, en esto que tú has explicado, y es lo que yo habría querido siempre poder discutir con René Girard, pero también con Jacob Taubes, en el lado del judaísmo, con los grandes autores que se han tomado en serio, y creo que hay que agradecer a René Girard que se presente como un cristiano, a Taubes que se presente como un judío. Pero claro, es que antes de todo eso está la experiencia socrática. Entonces, mientras no haya una buena relación con esto, que también es, si queremos, sacrificial, Sócrates es ejecutado por la ciudad, polis, ¿no? Pero no hay en Sócrates toda esta dimensión de víctimas, de dolor, de pecado. Es otra cosa. Es otra cosa en la que yo creo que Occidente tiene siempre otra dimensión distinta a la que el judeocristianismo y después el Islam han puesto en la historia, ¿no? Yo quiero recordarlo porque este es digamos, el corazón de nuestros seminarios, ¿no? Nuestros seminarios se llaman Filópolis porque para nosotros la polis encarna repetidamente esa función sacrificial. Pero Sócrates parece diseñado para alejar toda posibilidad de dolor, toda posibilidad de culpa, de caída. Me gustaría hablar de tal manera que Héctor Solsona no me dijera que no me está entendiendo, sino de una manera que me dijera... quiero decir, es posible entender bien a Sócrates. Tengo muchísimas dificultades, cada vez más, en entender el cristianismo, el judaísmo y el islam. Las tengo porque la sensación profunda de que han llegado después, de que todo estuviera dicho de una manera que no admite la lógica de la sustitución, y la hemos explicado en muchísimos seminarios. Quiero decir, cuando René Girard dedica centenares de páginas a hablar del imperio y el papado, a defender... Sí, pero ya había una lógica contra todo esto, que es la de Sócrates, en la que no había necesidad del hombre caído, del pecado original. Esto es muy importante. Pues, es quizá el punto en el que echo de menos que en una ciencia del hombre pues no se hable de la antropinesofía socrática, que me parece que ya hay ahí. Ya hay en la filosofía todo esto, ¿no? Pero es simplemente por la coherencia con nuestros propios seminarios de ver que somos capaces de presentar todo un seminario sobre René Girard, sobre Luis. La semana que viene hablaremos del anarquismo, por hacer otro tráiler, como has dicho muy bien, ¿no? De ver que efectivamente Emerson ya tuvo que hacer frente a esto. Emerson, en el fondo, lo que dijo es: no puedo aceptar el pecado original, no puedo aceptar la doctrina del hombre caído. Lo dice de una manera mucho más osada. Dice, nadie en su sano juicio acepta eso. No puedo empezar ahí. Entonces, cuando se insiste, y Girard creo que lo ha hecho, lo que creo que se le puede agradecer a Girard es haber dicho, ya está bien de presentar el cristianismo de una manera tímida. Quiero decir, el cristianismo es esto. Muy bien, vamos a defender desde un punto de vista. Es lo que hace Jacob Taubes con el judaísmo. Pero, insisto, está Sócrates. Entonces, todo empeño por hacer un origen de la cultura, un origen del hombre, un origen de la ciudad, que no pase por la experiencia socrática, ahí hay un déficit, David, para mí serio, muy serio. Si me permites muy brevemente, ahí sí que hay un libro sobre Sócrates desde una perspectiva mimética, y te pasaré la referencia. Coincido plenamente contigo, y precisamente yo creo que he empezado y luego ha vuelto a hacer otra vez con la pregunta de Héctor, que agradezco, y Bosco apuntaba, ¿no?, en el chat, decía precisamente, y de cuidado, que la noción, ¿no?, de la caída es una noción teológica
Dice, eso lo dice René Girard respondiendo a la pregunta en contexto de teología cristiana. Hay una creación y una caída. Lo de la caída no es genuino de Girard. Y yo creo que no es el punto. Yo creo que estaba por aquí César Bandera. Él dice, es que no es este el punto. Lo que revela Girard, lo que el cristianismo y el judaísmo puede revelar sobre lo sacrificial, está en otros sitios. De hecho, Cesario le dedica páginas y páginas a Lucrecia y a Virgilio. Ya está ahí dicho. Es otra cosa. Si me hubiera gustado, ¿no?, hablar de otra cosa, que yo sí que creo que sería posible desde la teoría mimética hacer una lectura de la figura de Sócrates. Creo que sí que son conciliables. Hay algo de lo que tampoco habla. El asunto es que no vas a poder. Lo sé. El asunto es que Sócrates es el atopian anthropon. Es el hombre no mimético. Es que es la gran enseñanza socrática. No hay mímesis con Sócrates. Este es el punto. Yo creo que por eso no puede haber un libro girardiano sobre Sócrates. Y no hay otro modelo más que Sócrates. ¿Qué otro hombre puede ser propuesto como modelo mayor y mejor que Sócrates? Como hombre. El problema es que... Hombre, sí, por supuesto. Un ser humano. Este es el punto. Es la diferencia con la estructura religiosa, ¿no? Pero bien, esto era un apunte por mantener la coherencia. No, pero ahora es cuando empieza. Estoy profundamente agradecido y tenía muchísimo interés en que Girard formara parte de nuestros archivos, que no son los archivos del Pentágono, ¿no?, sino los archivos de la torre donde hubiera una exposición de este calado, ¿no? No sé si está todavía Ginés con nosotros. Ginés Marco, que había pedido la palabra. No, yo no la veo. No. Bien, si no hay ninguna palabra, David, yo tengo que darte las gracias, ¿no? Estaría muy bien si efectivamente pudieras hacer un enfrentamiento girardiano con Sócrates. Esto sería... Y solamente quiero pedirte, porque no lo he encontrado y no lo conocía, el artículo sobre el momento straussiano de Paul Thiel. Me gustaría echarle un vistazo a este texto que mencionas en la bibliografía y que no conozco. No soy un straussiano tan exhaustivo como puedes. Sí, sí. Si puedes enviármelo, te lo agradecería. Claro, sí, Os emplazo a todos, a pesar de los hackers, para el miércoles que viene. Debo avanzar que el miércoles que viene la peculiaridad es que será un diálogo entre dos personas, Rubén Alepuz y Salvo Bácaro, a propósito del libro Estudios anarquistas, que estará disponible con el enlace que os enviaremos. Es un libro de Salvo Bácaro que hemos traducido al español y que nos da el pie para una discusión. Yo creo que en la línea, muchas de las líneas que hemos visto van a salir aquí, sobre el fenómeno, sobre lo que significa el anarquismo. Entiendo que no solamente hay anarquistas italianos en las calles de Barcelona, también hay anarquistas italianos que estudian, que publican libros y que nos permiten discutir. Entonces, el miércoles que viene tendremos a nuestra disposición el enlace con el libro ya publicado, Estudios anarquistas, y el sábado tenemos la última sesión, permitidme que también lo avance, de nuestro seminario sobre Europa como platonismo, con una conferencia de clausura que yo creo que será magistral del profesor Miguel García Baró. Esto será el sábado a las 10 de la mañana. Mañana publicaremos los enlaces a ambas cosas. Estáis todos invitados. Muchísimas gracias por estar aquí. Sentimos mucho la invasión soviética. Confiamos en haber repelido los tanques. Muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Hasta pronto. David, muchísimas gracias.